el estudio del discipulado, dándole a Dios lo mejor. Pero en esta tarde no voy a continuar ahorita con eso, luego continúo. El siguiente va a ser el discipulado en la oración, es el que sigue. Pero en esta tarde Dios me puso algo más en mi corazón esta semana mientras estaba meditando en la palabra de Dios. Y el tema le puse Jesús es Dios y la importancia de creer que hay Dios. Jesús es Dios y la importancia de creer que es Dios. ¿Ustedes creen que es importante que creamos que Jesús es Dios? Bueno. No sé, ustedes hermanos, yo en los 80s y en los 90s escuchaba mucho acerca de, no sé si se acuerdan, yo he visto historias y he escuchado, porque en los 80s y en los 90s me acuerdo que miraba en las noticias, no faltaba que ahí estaba una mamá cocinando en la cocina, echando tortillas, y de repente que se le quema la tortilla, y de repente se da cuenta que en la tortilla se apareció el rostro de Jesús. Se apareció el rostro de Jesús y estaba viendo fotos de diferentes apariciones que se han aparecido de Jesús. Hay uno donde es en una pizza y otro en la taza del baño, junto de la taza del baño, en las nubes. Y vemos estas cosas y muchas veces, ¿qué nos quiere decir esto, hermanos? Estas cosas que ocurren así, que la gente ve, que según ellos, si cierran los ojos de una cierta manera, viendo una mancha negra, también hay una donde cierras tus ojos o palpeas y ves el rostro de Jesús. ¿Sabe qué me dice a mí todo esto, hermanos? Esto nos muestra, hermanos, que la gente busca de Dios, desea una verdad por Dios. Hay un hambre por lo espiritual. El hombre quiere saber de Dios y que si hay un Dios. Porque ¿sabe por qué, hermano? Porque hay un vacío en el hombre. Es por eso, porque hay un vacío en el hombre. El hombre tiene hambre de las cosas, pero solo lo llena con cosas que este mundo ofrece. ¿Sabe que leí una historia de unas jovencitas de 15 años? Esto fue una historia, ya tiene mucho tiempo. Dos jovencitas un día decidieron ponerse en las vías del tren. Se taparon los oídos. Y cuando el que maneja el tren las vio, ya no alcanzó a parar, pues ya era muy tarde. Ellas cometieron suicidio, se quitaron la vida. Ellas decidieron hacer esto. Y lo interesante que, hermanos, ellas eran unas jovencitas con buenas calificaciones. No eran ricas ni pobres, pero como les dicen, de clase media. Eran populares en las escuelas, hermanos. Pero ellos dejaron una carta. Ellos dejaron una carta escribiendo por qué lo hicieron. ¿Y sabe por qué lo hicieron? Ellas dijeron que la vida era aburrida. La vida era aburrida. ¿Se imagina, hermanos? Unas jovencitas de 15 años, a la edad de 15, ya llegaron a la conclusión que la vida es aburrida. ¿Sabe? El hombre está vacío. El hombre está vacío en su corazón. Pascal dijo esto, hermanos, escuche. Dijo Pascal, en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser lleno por ninguna cosa creada. Él puede ser lleno, este vacío, únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. ¿Lo cree, hermano? Solo Cristo Jesús puede llenar el vacío que tenemos y que nosotros teníamos. Ahora ya sabemos que no estamos vacíos, ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero la gente, hermanos, reconoce que debe haber una razón de vivir y una esperanza de morir. Y conocen que hay un vacío en ellos. Y ese vacío solo lo puede llenar nuestro Señor. Una pregunta para ustedes, hermanos. Una pregunta. ¿Ustedes creen que el hombre puede llegar a conocer a Dios y conocerlo de una manera íntima? ¿Creen? ¿Creen que lo puede? Mire, vamos a Malaquías 3:1. Malaquías 3:1, vaya conmigo. Vayan a Malaquías 3:1.
Y mire, le voy a leer un versículo antes de que leamos eso. El versículo que es el versículo clave que vamos a estar viendo. Dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Creen que Dios puede revelarse a uno y conocerlo nosotros íntimamente? Dice Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá rápidamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis. Y el mensajero del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. Mire, hermanos, lo que hizo el Padre, nos envió a su Hijo para llenar ese vacío que todo hombre tiene y para conocerlo íntimamente. Por eso vino Jesucristo. Pero aquí nos habla de que iba a venir el Mesías. Le pregunto algo. ¿Conoce al Mesías? ¿Conoce a Jesús? ¿O desea conocerlo? Medite en eso, hermanos. Si usted no conoce a Dios en esta tarde como su Salvador y desea conocerlo, si se siente vacío en su corazón, siente que todo lo que usted le mete a su vida, sea lo que sea, lo deja vacío, triste, no hay paz en su corazón. Si usted siente eso, en esta tarde medite en esto, que hay un Dios que se reveló y quiere revelarse así personalmente. Y quiere que lo conozca íntimamente. Los judíos esperaban y buscaban al Mesías. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana en Juan 4:25? No, marque uno de los versículos. Cuando yo le diga márquelo nomás y para irnos un poco rápido. Y ya después allá en su casa los busca. Y si le digo vamos a la palabra, pues ahí va conmigo. Pero si los marca, por favor. Juan 4:25 dice: le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Sabe que la palabra aquí, hermanos, declarar en el griego es tratar de vuelta la palabra? Disculpe, traer de vuelta la palabra. La palabra, hermanos, es la que nos revela al hombre su gran necesidad por Dios. A través de la palabra podemos llegar a tener una relación íntima con Dios. La palabra que te enseña a llevar a cabo esa relación con Dios. Dios quiere que lo conozcamos y sabe, hermanos, no solo que lo conozcamos, ¿sabe que Dios está cerca de nosotros? La Biblia dice, mire, Pablo, vaya conmigo a Hechos 17. Mire lo que dijo Pablo. Vamos a leer unos versos en Hechos 17, del 22 al 27. Y les voy a dar un poquito de historia antes de que lo leamos, para que cuando lo leamos entienda por qué se está diciendo esto. Hechos 17, 22 al 27. ¿Ya llegó ahí, hermano? Aquí Pablo, hermanos, está en Atenas. Llegó allí por ciertas circunstancias difíciles y tuvo que ir a Atenas. Y dice que cuando llegó allí empezó a hablar en las sinagogas y dice que lo llevaron a él y a otros, los llevaron al concilio, al supremo concilio, ahí en la ciudad. Y sabe que en ese tiempo en la historia dice, hermanos, que hubo una plaga que estaba matando mucha gente, estaba matando muchísima gente. Pero a alguien, no me acuerdo el nombre de esta persona, se me fue el nombre, pero a alguien se le ocurrió y dijo, porque sabe que los griegos, hermanos, tienen muchos dioses, tienen muchísimos dioses. A alguien se le ocurrió y dijo que uno de los dioses estaba enojado y necesitaban ellos apacentar al Dios que estaba enojado, pero ellos no sabían cuál Dios. Ellos sabían. Ellos decidieron soltar muchas ovejas, muchas ovejitas, y cuando esas ovejas se echaban o se sentaban en cierto lugar junto de un ídolo, a ese ídolo la sacrificaban esa ovejita. Se la sacrificaban con la cual el ídolo que quedaba más cerca donde se echaba.
Pero no todas las ovejas hacían caso, hermanos. Unas iban muy lejos, iban hasta allá, por allá y por allá. Y ya cuando la oveja no estaba junto a un ídolo, se sentaba la oveja y estaba muy lejos de un ídolo. Solo que ellos hacían, hermanos, ellos levantaban un altar a un Dios desconocido. Es lo que hacían. Es por eso que llegamos aquí a estos versículos. Dice, ahora tenga en mente eso, dice versículo 22. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observaba las gran cantidades de lugares sagrados. Esos son los lugares que ellos tenían. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Pero imagínese, hermano, ¿usted quisiera adorar a un Dios que no conoce? ¿Cómo está eso, hermanos? Que no es personal, que no, usted no puede hablar con él, que no sabe nada de él. Eso es triste. Por eso le digo, hermano, si quiere conocer a Dios, nuestro Dios lo puede conocer personalmente y se revela a nosotros, Dice, sigue diciendo, a un Dios desconocido, este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer. Imagínense, hermano, ellos rendían culto sin conocer. Y yo sé que hay muchos hoy, hermanos, que rinden culto a un Dios que ellos ni conocen, porque no tienen una relación personal. Es de quien yo les hablo, dice Pablo, el 24. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que Él es el Señor de los cielos y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres. Versículo 25. Y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo. Y mire lo que hace nuestro Dios, y satisface cada necesidad. Hermanos, ¿usted tiene una necesidad? Dios es el único que puede satisfacer esa necesidad. Versículo 26, de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra, de antemano diciendo cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. ¿Por qué hizo Dios esto, hermanos? ¿Por qué levantó las ciudades, ¿cómo dice aquí la palabra? Él levantó naciones y decidió cuándo iban a levantarse y cuándo se iban a caer. ¿Por qué hizo esto? El versículo 27 nos dice por qué. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios, y quizás acercándose a tientas lo encontrarán, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Ese es el deseo de Dios, hermanos. Toda la humanidad que existe, todas las naciones que han existido, Dios las levantó y las hace caer, pero el propósito es para que el hombre busque a Dios y lo encuentre, porque dice que Dios está cerca. ¿Podemos conocer a Dios? Sí, podemos conocer a Dios, dice Juan y dice Pablo. Sí, Juan empieza su evangelio, hermanos, y ya lo leí. Juan 1:1, vamos a Juan 1:1 para que lo vea conmigo. Juan 1:1. Dice la palabra de Dios. Yo creo hasta muchos se lo saben de memoria, ¿verdad? Vamos a decirle, en el principio. ¿Y el verbo era qué? Dios. Díganme, ¿quién es el verbo, hermanos? Vamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Versículo 11 al 13. ¿Qué es otra palabra para el verbo, hermanos? Bueno, ya la dije, ¿verdad? Palabra. Una palabra. Ya está ahí. Dice Apocalipsis 19, 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, díganlo todo, el verbo de Dios. ¿Quién era el verbo de Dios? Jesucristo. Juan ve a Jesús que venía del cielo. Jesús es el verbo, la palabra.
Un nombre apropiado para Jesús, hermanos. Nombre apropiado para Jesús. ¿Qué es una palabra? Una palabra, hermanos, es una herramienta que da revelación y comunicación. Hermanos, ¿qué pasaría si yo me subo acá arriba por los 45 minutos que me dan y me quedo aquí parado? No digo nada. ¿Qué va a pasar? Usted no va a saber si yo estoy triste, enojado, hay gozo o paz. No va a saber nada. Es hasta que empiezo a hablar y comunicarme, se da cuenta de qué hay en mi mente y qué hay en mi corazón, ¿verdad? Es lo mismo con Dios, hermano. Dios quiere que conozca su mente y su corazón. ¿Y sabe dónde lo reveló? A través de Cristo Jesús. A través de la palabra de Dios. Porque Cristo es la palabra de Dios. Él es el verbo. El Dios todopoderoso. Hermanos, Jesús es Dios y se hizo hombre. Vamos a 1 de Timoteo 3:16 para que veamos esto. Jesús es Dios y se hizo hombre. Tomó cuerpo como nosotros. Se encarnó. 1 de Timoteo 3:16. 3:16. Y diga amén cuando ya llegue ahí. Dice, y indiscutiblemente grande es el misterio. Y el misterio aquí, hermano, no es como algo así que no se puede descubrir. Aquí el misterio es algo que solo Dios te lo puede revelar, que es revelado a través de nuestro Señor, de nuestro Dios. De la piedad, dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién es este? ¿Quién está hablando? Cristo Jesús, ¿verdad? Dios escogió hacerse y vivir entre nosotros, hermanos. Ahora, cuando Juan escribía su carta, hermanos, la carta de Juan, ya había una herejía en la iglesia, hermanos. Había una herejía y tienen que entender esto porque Juan escribe estas cosas. Ya existía aquella herejía que se llamaba el gnosticismo. El gnosticismo. Esta secta, esta herejía, hermanos, enseñaba esto, hermanos. Enseñaba que todo lo físico, todo lo material, todo eso es malo. ¿Cómo qué? Como todo lo que nuestros ojos ven, como el árbol, los árboles, los carros, todo lo que podemos ver con nuestros ojos, todo nuestro cuerpo, esto es malo. Ellos es lo que decían, todo lo que es físico, material, es malo. Y solo el espíritu es bueno, es lo que enseñaban ellos. Entonces decían que si Jesús era Dios, en realidad no tenía un cuerpo, porque un cuerpo es malo, porque es físico. Entonces ellos declaraban que cuando Jesús caminaba, hermanos, en la arena, Él no dejaba huellas. No podías ver las huellas. Si tú te topabas con el Señor, caminabas a través de Él como si fuera un fantasma, porque no tenía un cuerpo físico. Porque todo lo que se ve y es material, decían ellos, es malo. Es lo que enseñaban ellos. Pero, ¿sabe? Jesús sí tenía un cuerpo, hermano. Cuerpo verdadero. ¿Se acuerdan que Tomás dijo, lo tengo que tocar? Si no lo toco, no creo. Lo tengo que tocar. Y es hasta que lo tocó que creyó. ¿Se acuerdan? Su costado, sus heridas. Sí tiene cuerpo. Por eso es que primera de Juan, vamos a primera de Juan 1:1. Y es el mismo autor, hermanos, que está escribiendo Juan y el Evangelio de Juan y primera de Juan 1:1. Y si usted ve, es similar a lo que estamos hablando aquí en Juan 1. Y Juan contraataca estas enseñanzas que estaban surgiendo en su tiempo y les dice, escuche bien, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. ¿Qué dice? Lo vimos con nuestros propios ojos. ¿Y qué hicieron? Lo tocaron con sus propias manos. Él es la palabra de vida. Dice, nosotros lo tocamos, lo vimos,
hablamos con él, nos reímos con él. ¿Usted no cree que ellos se rieron y se gozaban y lloraban y andaban todos juntos y ahí se llevaban un buen tiempo? Ellos pueden declarar esto y nos lo dicen a nosotros. Porque si usted se acuerda, hermano, el libro de Juan, ¿por qué se escribió? ¿Qué es el verso clave? Dice que lo escribió para que creamos que Él es de Dios. Él es el Mesías. ¿Qué nos dice Juan? Jesús sí tuvo un cuerpo verdadero, Dios encarnado. El gnosticismo dice que si Jesús es Dios, no tenía cuerpo, o si tiene un cuerpo, no era Dios, sino ellos dicen que era una emanación de Dios, que quiere decir que es una extensión de Dios, pero no Dios. Eso quiere decir, hermanos, que Él vino de Dios, desde allá donde está Dios, pero se fue alejando y alejando, que quedó bien lejos de Dios, que ya ni es parte de Dios. Es lo que quiere decir emanación. Es una extensión de Dios, pero Juan nos afirma que sí tenía un cuerpo. Y quiero que veamos en Juan 1:1, hermanos, tres cosas. Tres verdades aquí. La número 1 es que Jesús es el eterno Dios. ¿Está ahí en Juan 1:1? Dice, la primera parte dice, en el principio era el verbo. Era el verbo, dice. Y no dice del principio, dice en el principio. ¿Cuándo fue el principio? Nadie sabe. Pero dice que cuando fue el principio, desde el principio, del principio, dice, vamos a leer otra vez, en el principio, dice, en el principio. Cuando fue eso, hermanos, allí ya estaba Dios, allí estaba Jesús, el verbo, la palabra. Cuando todo empezó, ahí ya estaba el verbo. Él ha existido desde la eternidad. Ok, número 2, Jesús es igual que Dios. La siguiente parte del verso. Y dice, y el verbo era con Dios. En otras palabras, Jesús estaba con el Padre y el Espíritu, la Trinidad, hermanos. Y cantábamos de eso, la Trinidad. Un misterio que no podemos comprender completamente, pero los tres son Dios. Cuando hablo con mis hijos de la Trinidad, ahí estamos y dice, pero ¿cómo? Sí, no, we can't get it, no le agarramos. Y estamos ahí y yo le estoy explicando, pero hermanos, es un misterio, pero no lo llegamos a comprender todo, pero mire, sabemos que hay un Dios, porque sabemos, la palabra dice, vaya conmigo a Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice ahí? ¿Cuántos dioses creemos, hermano? En uno, ¿verdad? La Biblia nos dice esto. Deuteronomio 6:4. ¿Ya llegó? Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿cuántos son? Jehová uno es. No dos, no tres, uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sí, solo hay uno, hermanos. Pero la palabra aquí uno, hermano, en el griego habla de algo que está compuesto de o unido. Es la misma palabra que se usa cuando dice que Adán y Eva fueron uno. Se hicieron uno. Es una trinidad, pero es uno. Pregunta, hermanos. Vamos a la escuela. ¿Qué es 1 más 1? ¿Más 1? ¿Otro? ¿Ves? Ahora le pregunto, ¿qué es 1 por 1? ¿Y otro por 1? 1. ¿Verdad? Y ese es el misterio de la Trinidad, hermanos. Tiene tres personas, pero es un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y la palabra estaba con el Padre, dice. Jesús es uno con Dios, igual Dios. Esencial, número 3, hermanos. Esencialmente Dios. La siguiente parte del verso dice, y el verbo, díganme quién era el verbo, su nombre.
Jesús era Dios. El verbo es Dios, hermanos. Y el verbo estaba con Dios de la eternidad. En su esencia, Jesús es Dios. Ahora, el gnosticismo negaba esto. Esta herejía del gnosticismo, hermanos, sabe que dio raíz a las sectas que tenemos hoy. Toda secta nega que Jesús es Dios. Los mormones dicen, ellos dicen que Jesús sí es hijo de Dios, pero no es igual a Dios, o eterno con Dios, o esencialmente Dios. ¿Sabe quién dice que es Jesús? Jesús es el hermano de Satanás, es lo que dicen ellos. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un Dios, pero con D minúscula, es un Dios chiquito. Yo tenía allí, hermanos, en Costco, donde trabajo en la gasolinería, llegaba un señor y siempre me hablaba de las cosas de Dios y yo le digo, sí, yo soy cristiano y hablábamos de las cosas de Dios, pero luego me empezó a dar folletos y me di cuenta que él no cree que Jesús es Dios. Dije, oh my, ¿cómo no puede creer que es? Y ya empezamos a hablar de esto y me daba folletos. Yo le decía, ¿pero qué es este versículo? Y él me decía, bueno, te voy a traer un folleto para que te explique eso. Y lo traía. Hermano, los textos los sacan fuera de contexto. Y no, allí mismo nos dice que en los versículos que yo le daba, que Jesús es Dios, es uno con Dios, es coeterno con Dios. Y él me decía, no, pero él no es Dios. Lo que está diciendo ahí es otra cosa. Y yo decía, ¿cómo no puede si ahí la Escritura nos está diciendo? Ellos nomás creen que es un buen maestro, un profeta, pero él no es igual que Dios. Entonces, pero ¿qué podemos hacer, hermanos, con estas personas? Mire, vamos a Apocalipsis 21. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 21. Para que vea la unidad de Dios, Hijo, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Apocalipsis 21, 5 al 6. Se lo voy a leer y escuche, hermano. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Si usted le pregunta a las personas que tienen estas creencias que dicen que Jesús no es Dios, hermanos, y le pregunta, ¿quién está hablando aquí? Ellos les van a decir que es el Padre que está hablando aquí. Bueno, usted lo lleva al siguiente capítulo 22, vamos al capítulo 22 y le lee este versículo, el capítulo 22, versículo 12 y unos versículos más que le voy a estar diciendo. ¿Ya está ahí? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice, pero fíjese el versículo, dice, le voy a leer el 13. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Pero bájese al versículo 16. ¿Quién está hablando aquí? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Hermano, si estas personas que dicen que Jesús no es Dios, y usted le pregunta, pues entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Está diciendo el capítulo 21 y el 22 que hay dos alfas y dos omegas? No puede ser. ¿Sabe cuál es la única solución? Es que el Padre y el Hijo son iguales, son coeternos. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios Jesús. Ahora, les pregunto algo, hermanos. Yo soy muy preguntón. Ha de ver cuando estoy con mis hijos hablando de la palabra de Dios. Les hago miles de preguntas porque me gusta que me estén contestando para ver si están escuchando y si están entendiendo. Les pregunto esto, hermano. Y les pregunté del principio, ¿será que esto es importante? La doctrina de que Jesús es Dios. ¿Si es o no es? Sí es, ¿verdad? Sabe que es esencial y no es negociable, hermano, esto. Jesús es Dios.
Hay dos versículos que toda secta siempre atacan. Y estos versículos son estos, hermanos. Génesis 1:1 y Juan 1:1. Se lo voy a leer, Génesis 1:1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. El cielo y la tierra. ¿Alguien de sus Biblias dice cielos? ¿Alguien tiene una Biblia que dice cielos? Ok, eso está mal. No, no es cielos, es cielo, hermano. Quítele la C porque no es. Si quiere aprender de eso, es una de las clases que voy a dar de las Biblias que tienen unos errores cuando las copiaron. Y pero es cielo. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, no son cielos. El cielo. Dice, el humanismo dice que no cree en esto, en Génesis 1:1. Yo no creo que Dios creó los cielos y la tierra, el cielo y la tierra. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué no creen esto? ¿Sabe por qué? Porque los romanos nos dice que no quieren creer en un creador. Porque si reconocen que hay un creador, entonces ¿qué tienen que hacer? Tienen que ser responsables y dar cuenta a él. Y el hombre no quiere hacer eso. Él quiere vivir como, disculpe la palabra, pero quieren vivir como un animal. Y portarse como un animal. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no se porta así la humanidad? ¿Por qué? Porque les dicen que venimos del animal. Según ellos, según mis ancestros es un mono. Yo le dije a mi mamá, le pregunté, mamá, ¿no tiene fotos de mi bisabuela, tatarabuela? No, nunca vi una changa ahí por ahí, una mona, güey. No, según yo siempre he visto humanos, nunca he visto una mona. La única mona, pues mi esposa. Mi mona. Pero no. Ayer tuvimos un buen tiempo con las esposas, ¿verdad? Ayer que nos reunimos con los matrimonios a tener una cena con ellos. A la otra que tengamos esto, si no fue, hermanos, les animo que se apunten y vayan. Es un tiempo muy bonito. Pero no venimos, hermanos. No venimos de la evolución, no somos animales, hermanos. Pero, hermanos, les voy a preguntar esto. ¿Sabe cuál es el problema de estas enseñanzas, hermanos, de la evolución? ¿Sabe a dónde nos lleva este pensamiento vacío y destructible? Escuche esto, hermanos. Unas estadísticas, unas observaciones que hicieron. Y escuche, muy bien, escuche, mire. La policía de California dijo que los problemas principales en las escuelas públicas eran estos en el año 1940. Le voy a decir los problemas que tenían en 1940. Ni mi abuela había nacido. Ella nació en el 46. Oh, no, es mi mamá, nació en el 47. No, mi abuela sí había nacido. Ok, dice, número 1, hablando en la escuela, hermanos. Estamos hablando en la escuela, en la clase. Hablando era uno de los problemas. Segundo, masticando chicle. Tercero, haciendo ruido. Cuarto, corriendo en el pasillo. El siguiente, saliéndose de la línea. No sé si está correcto eso, pero cuando uno está formado en línea se salían. Usando ropa inapropiada y no poner la basura en el basurero. ¿Se imaginan los problemas que tenían antes, en 1940? Vamos a saltarnos 50 años adelante, hermanos. La policía hizo otro examen, 1989. ¿Sabe cuál fue el número 1? Abuso de drogas y alcohol. Embarazos entre las jovencitas. Suicidio. Violencia en la escuela. Robar, asaltos, enciendos y poniendo bombas. ¿Y para qué le cuento, hermanos, de los últimos 10 años que hemos vivido, los últimos 10? ¿Cómo nos ha ido? ¿Qué hemos visto? Las matazones en las escuelas. Y no solo en las escuelas, en las iglesias, hermanos. Yo me pregunto, hermanos,
¿Qué pasó en estos 40 años? ¿Qué pasó del 40 al 89? Le voy a decir algo, hermano. Yo en mi mente, leyendo las escrituras, yo digo, ¿qué esperamos cuando en la escuela les enseñamos a los niños que vinimos de un animal? ¿Qué esperamos cuando les decimos que en realidad no hay respuestas a nuestra vida? No hay respuestas. ¿Por qué estoy aquí? No sé. Qué triste, hermano. Qué triste no tener una razón por qué vivir. Que todo empezó con una explosión, es lo que dicen. Que somos animales y por eso nos portamos como animales. Estos son los resultados de no creer en Génesis 1:1, hermanos. De no creer en un Dios. Que si impacta creer en Dios, hermanos, impacta todo área de tu vida. Ahora, gastan ellos, hermanos, las escuelas millones de dólares en programas para levantar la baja estima que tienen estos jovencitos. Quieren enseñarles que sí son importantes, que no se deben de portar así y sí deben respetarse. Pero lo increíble es que luego van a la clase de biología y ellos escuchan que vienen de una bola de baba. Es lo que les dicen. A ball of goo, le dicen, una bola de baba. ¿Qué esperamos de alguien que no tiene esperanza? ¿Esa esperanza de saber que vinimos de una bola que andaba por ahí en el espacio? Necesitamos, hermanos, regresar a Génesis 1:1. En el principio, Dios, nuestro Creador, creó el cielo y la tierra. Que Dios nos hizo y tiene un plan para nuestras vidas y quiere obrar en nosotros. Sin estos principios, hermanos, ¿sabe qué va a pasar? ¿Y qué estamos viendo? Todo se está derrumbando. En la familia, el trabajo, las relaciones. Si no hay Dios, no tenemos su palabra, el verbo, la revelación que nos revela cómo tratar todos estos asuntos. ¿Verdad? Necesitamos regresar a Génesis 1:1 y creerlo con todo nuestro corazón. Y otro versículo, hermanos, que ellos atacan es Juan 1:1, el que leímos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero no es el humanismo que ataca esto, porque el humanismo no cree ni en Dios, hermano. Son las sectas que vienen y te dicen, tengo una nueva revelación que compartir contigo. Jesús, ellos te empiezan a decir, sí, Jesús sí era un buen maestro, un profeta, pero solo hasta ahí, pero no era Dios. Y así empiezan todas estas sectas, hermanos, que dicen, nosotros lo tenemos la verdad y nadie más tiene la verdad que nosotros tenemos. Es lo que era el gnosticismo. El gnosticismo es conocimiento, tener un conocimiento más allá que los demás. Y es lo que hacen estas sectas que se levantan. Ellos, según tienen un conocimiento mayor que alguien les dio a ellos. Pero marque esto, hermanos, y acuérdese de esto. Le voy a decir algo. Si es nuevo, no es verdadero. Si alguien le dice que tiene algo nuevo, no es verdadero. Si es verdadero, no es nuevo. Esto es un hecho verdadero. Dicen unos, tenemos una nueva revelación, profunda, dicen, y nueva. Entonces ahí va a saber usted, hermano, que no es verdadera. ¿Sabe por qué? Porque la revelación se completó cuando se cerró el canon de las escrituras. Ya nada va a entrar, ya no hay nueva revelación. Ya no hay, si hubiera nueva revelación, continuaríamos la Biblia y la Biblia estuviera de un tamaño muy grande. Ya se cerró, ya nada va a entrar eso. Si alguien viene y le dice, tengo algo nuevo, entonces no es nuevo. Cuando decimos que no hay Dios, entonces, por eso, hermano, cuando decimos que no hay Dios, dígame, ¿quién es responsable de hacer las reglas? Es cuando la gente empieza a decir también, si eso es bueno para ti, hazlo. Es cuando regresamos a Jueces. ¿Se acuerdan del libro de Jueces? Que todos hacían lo que parecía bien a sus propios ojos. Jesús sí es Dios, hermanos, y vino como hombre. Y le quiero decir, hermano, Él es el Mesías, el prometido del Viejo Testamento. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Salvador, el Redentor, libertador, y Él es el verdadero, la palabra de Dios, el Verbo.
Él tomó nuestro lugar, hermanos, en la cruz para darnos vida. El Verbo se encarnó y vivió entre nosotros. ¿Qué hace uno con una persona, hermanos, que es un hereje? Un hereje. ¿Qué hacemos con una persona así, hermanos? Bueno, pues vamos a Tito 3:10. Las Escrituras nos dice qué debemos hacer. Vaya a Tito 3:10. Tito 3:10, hermano. ¿Listo? Dice, el hombre que causa divisiones. Eso es lo que causa, hermanos. Aquellos que no creen que Jesús es Dios, causan división. Después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es lo que lleva a nuestras vidas, hermanos. Cuando tenemos esa creencia, nos condena. Romanos 16, vaya a Romanos 16, versículo 17 y 18. Romanos 16, versículo 17 y 18. Digo un amén que cuando llegue ahí. ¿Qué hacemos con un hereje? ¿Se dice hereje? Hereje. Sí. Ok, dice Romanos 16, versículo 17 al 18. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causa división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino su propio vientre, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es un engaño, hermanos, es un engaño del mero diablo. La falsa doctrina, las enseñanzas que van contra la doctrina sana de la palabra de Dios. Dice que son lobos, hermanos. ¿Cómo puede reconocer usted un lobo, hermanos? ¿Qué comen los lobos? ¿Los lobos qué comen? Ovejas, ¿verdad? Porque si llega un lobo a la iglesia, se va a vestir, no se va a vestir de lobo, se va a vestir de ovejita, ¿no? ¿Usted ha visto una oveja comerse una oveja? Entonces, si una ovejita está comiendo ovejas, porque no es oveja, es lobo. Mantenga los ojos abiertos. Pero sí, es que así podemos conocer quién es un lobo. Un hereje es aquel que niega Juan 1:1 en el principio, que Jesús es Dios. El humanismo niega Génesis 1:1. No cree que hay un Dios creador. Dice, en el principio era el Verbo. Hermanos, enfóquese en el Verbo, en la palabra, el Dios Todopoderoso. Empezamos, hermanos, ya para acabar. Empezamos con Salmos 14:1, hermanos. 14:1 Salmos. Dice, se lo voy a leer. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio, hermano? En esta noche, hermano, en esta tarde o ya está diciendo. Si usted no conoce a Dios y no cree en Dios, hermanos, aquí nos advierte a dónde nos lleva el no creer que hay un Dios, que Jesús es Dios. Que si tiene un impacto grande en nuestras vidas no creer en Dios, sí lo hay, hermanos. Y ya se lo enseñé. Nuestro mundo alrededor nos muestra los resultados de quitar las escrituras de las escuelas, la oración. Me acuerdo, estaba viendo una foto de caricaturas, y un señor estaba sentado en su escritorio y tenía el periódico abierto y decía matanza en las escuelas. Y el señor ahí le ponen que dice, el monito dice, el señor, dice, yo no sé por qué Dios no para a esta gente para que no maten a nadie, para que no maten ya a los jovencitos. Y otra muchacha estaba al lado, otra trabajadora,
Dice, ¿qué no sabes que ya no dejan entrar a Dios en la escuela? Es cierto, hermanos. Todo esto no va a cambiar hasta que regresemos a Dios. Y si en esta tarde, hermano, usted no conoce a Dios y no cree en Dios, ese es el resultado. Dice Salmos 14, dice que el necio dice no hay Dios. ¿Qué pasa? Se han corrompido. Se corrupte su vida, hermanos. Hay corrupción. ¿Y qué pasa? Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Esta es la consecuencia de no creer en un Dios que tiene normas, que tiene reglas, que ha ponido estandartes para llevar una vida. Él nos quiere proteger, hermano. No es porque nos pone reglas porque no quiere que nos divirtamos ni nada. No, Él nos está protegiendo de que nos destruyamos. Dios nos ama y mandó a su Hijo, el Verbo, para revelarnos el amor del Padre. Y en esta tarde, hermanos, vamos a acabar allí. Y quiero que incline su rostro, hermanos. Y en esta tarde vamos a estar tomando la Santa Cena. Vamos a estar, yo sé que la Santa Cena, hermanos, es un tiempo de reflexionar. Y le voy a pedir a los hermanos que empiecen a pasar la Santa Cena. Pero, hermanos, la Santa Cena es un tiempo de reflexionar en dónde estamos espiritualmente respecto a nuestra relación con Dios. ¿Por qué hacemos esto, hermanos? Nos dice las Escrituras. Lo hacemos en memoria, ¿verdad? De lo que Cristo hizo por nosotros. En memoria. Y en esta tarde, hermano, yo sé que si tú no conoces a Dios, tú no lo puedes hacer en memoria porque no tienes no has conocido todavía a Dios. Y esto es, la Santa Cena es para aquellos que ya han recibido a Dios como su Salvador. Ya recibieron ese regalo que Dios ofreció en la cruz por nosotros. Y en esta tarde, si tú no conoces a Dios y no has tenido esa revelación de Dios, no conoces personalmente a Dios, no tienes una relación personal con Él, Él se quiere revelar a ti. Y quiere que te está con las manos abiertas para recibirte. Y en esta tarde, si hay alguien aquí que no conoce a Dios, hermanos, vamos a hacer una oración. Y haciendo esta oración, hermanos, tú dile al Señor con todo tu corazón, que hay en tu corazón, y que quieres tener esta relación personal con Él. Vamos a hacer eso y luego vamos a reflexionar un poquito. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor. Y yo no sé, Señor, tú sabes los corazones, Señor. Tú sabes aquellos que están aquí, Señor, que tú has traído en esta tarde, Señor. Y tú conoces, Señor, dice tu palabra que tu espíritu conoce, tu espíritu de vida, Señor. Es la luz que alumbra los corazones del hombre, Señor. Y tú ves todo lo que hay dentro de él. Y tú sabes, Señor, si él está clamando, llorando, queriendo llenar ese vacío en su corazón. Y en esta tarde, si tú estás aquí y tienes ese anhelo de conocer a Dios y tener una relación personal, di estas palabras: Señor, en esta tarde, Señor, yo reconozco, Señor, que estoy separado de ti, Señor. Que mi pecado me aleja de ti, Señor. Pero yo quiero, Señor, confesar mi pecado y quiero vivir una vida diferente, Señor. Quiero que llenes mi corazón, que transformes mi vida, mi mente, Señor. Quiero tener paz en mi corazón. Quiero llenarlo, Señor, con esa agua viva, Señor, que solo tú ofreces, Señor. Quiero, Señor, adorarte a ti en espíritu y en verdad. Recíbeme, Señor. Y ayúdame, Señor, a vivir una vida si te agrada, Señor, de aquí en adelante, Señor. Yo creo en lo que hiciste por mí en la cruz, que moriste, resucitaste y al tercer día resucitaste, Señor, por mí, para que yo tuviera vida, Señor. Y un día, Señor, estar contigo por la eternidad. Te doy gracias, Señor, en nombre de Jesús. Y en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor. Mientras
reflexionamos, Señor, en nuestros corazones, Señor, al tomar la Santa Cena, sé que en muchos de nuestros corazones, Señor, hay amargura, dolor, tristeza, Señor, odio, ansiedad, celos. Y estas cosas, Señor, nos separan de ti, Dios. Dios, no queremos, Señor, que haya estas cosas en nuestros corazones. Y te las entregamos a ti, Señor. Te las entregamos a ti, Señor, porque tú eres el que tienes el control de todo en nuestras vidas, Señor. Y queremos depender de ti, Señor, porque ¿quién somos nosotros, Señor? Solo tú, Señor. Eres todopoderoso para cambiar las vidas, Señor. Sabemos que la evolución, todas aquellas creencias, Señor, que niegan, Señor, que tú eres Dios todopoderoso. Sabemos que esas enseñanzas, Señor, solo llevan a la destrucción. Tú llevas a la vida eterna. Y es lo que queremos, Señor. Queremos vivir una vida que te honra a ti, Señor, y que podemos, Señor, reflejarla a este mundo, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del ministerio hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.